Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En griego bíblico, to que gennemenon ekte sarkos, sarx estin. Kaito que gennemenon ekto pneumatos, pneuma estin. En este versículo podemos observar que el verbo nacer, verbo conjugado aquí en castellano nacido, nacido de la carne y nacido del espíritu, que sale dos veces. En griego bíblico, el verbo nacer con el código Strong 1080 es gennao y el verbo conjugado es gennemenon. En dos casos son exactamente iguales. Participio perfecto pasivo. Participio habla de un estado de acción. ¿En qué estado de acción de nacer está hablando? El tiempo verbal es perfecto. Cuando es perfecto, una acción ha sido en el pasado, fue hecho en el pasado, pero el efecto sigue aún en el presente. Quiere decir, desde el principio, del primer momento, que han sido nacidos de la carne y del espíritu, separadamente. Y el verbo también es voz pasiva. Aquí claramente habla de que por un actor, sujeto activo, fue nacido en forma pasiva. Quiere decir que han sido nacido por el activo, quien es nuestro Dios. Todo lo que han sido nacidos de la carne es desde el principio. Así fueron nacidos. Y todo lo que han sido nacido del Espíritu, ese Espíritu es. ¿Por qué? Porque así fueron nacidos desde el principio. No es que los que han sido nacidos de la carne en algún momento se convierte en los que han sido nacidos del Espíritu. Desde el principio hasta el fin seguiría como han sido nacidos. En Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8 explica con más detalle. El versículo 5 dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne solamente piensan en las cosas de la carne porque han sido nacidos de la carne, por eso. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu porque han sido nacidos desde el principio del Espíritu. Y del 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sabemos cuál es el fin de lo que han sido nacidos de la carne y lo que han sido nacidos del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el versículo 7 dice que aunque quisieran, lo que han sido nacidos de la carne, no se puede. Dice, no se sujetan a la ley porque tampoco pueden, dice claramente. ¿Por qué? Porque han sido nacidos de la carne. Y el versículo 8 termina diciendo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solamente los que han sido nacidos del Espíritu pueden agradar a Dios. Esto es lo que Nicodemo no entendía. Ser nacido de arriba, ser nacido nuevamente, ser nacido de Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 33 dice que en el día de mañana nuestro Señor Jesucristo
pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pregunto, ¿todos han sido nacidos como cabritos? Y luego, ¿algunos de esos cabritos han convertido en ovejas? No. Las ovejas siempre, desde el principio, fueron ovejas. Cabritos han nacido como cabritos. No es que en algún momento esos cabritos fueron convertidos en ovejas. Desde el principio fueron cabritos y seguirán siendo cabritos y terminarán siendo cabritos. Y sabemos que es lo que espera su fin. Las ovejas han nacido como ovejas desde el principio y seguirán siendo ovejas y estarán a la derecha, del lado derecho de nuestro Señor Jesucristo en el día de mañana. Quizás han nacido ovejas, pero ovejas perdidas. Pero luego, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, esas ovejas perdidas han regresado a su pastor. Pero no eran antes cabritos y ahora ovejas. Todo lo que han sido nacido de la carne, carne es. Todo lo que han sido nacido del Espíritu, Espíritu es. Así, todo lo que han sido nacido de arriba de Dios son los que verán el reino de Dios, son los que entrarán al reino de Dios.